Desde parques de atracciones hasta hoteles embrujados a lo largo y ancho del planeta, son muchos los lugares que han sido abandonados por razones desconocidas y que hoy en la actualidad lucen aterradores, que con solo verlos nos ponen los pelos de punta. Hola, sean bienvenidos a este canal. Hoy en este video daremos un repaso por algunos de los lugares abandonados más aterradores del planeta. Esta es la segunda parte de esta serie de videos. La primera parte la puedes encontrar en la descripción. Ahora sí, comenzamos con el video. Wheeler Asylum, el psiquiátrico donde murieron miles de pacientes. Demencia senil, Parkinson o depresión fueron los diagnósticos que tenía la mayoría de los pacientes que fueron internados en el hospital psiquiátrico Wheeler Asylum, que había sido inaugurado en el año 1896 en Nueva York, Estados Unidos. Nueva York está lleno de lugares abandonados. Uno de ellos es el asilo Wheeler, siendo un lugar absolutamente escalofriante, al igual que las desgarrantes historias de pacientes que pasaron por este lugar. Este lugar fue construido por el cirujano general en Nueva York en ese momento, Dr. Sylvester D. Wheeler. Wheeler tenía noble objetivo de crear una alternativa a la práctica común de abandonar a los enfermos mentales en refugios sucios donde muchos murieron de enfermedades y condiciones escuálidas. Los primeros pacientes que recibió el asilo habían llevado vidas terribles. En ese momento había una severa falta de comprensión sobre las enfermedades mentales. Dos casos particulares fueron una joven que había estado encadenada en una celda desde que era una niña, y otra llegó a Wheeler confinada en una caja de pollo. La esperanza de Wheeler era tratar, cuidar, curar y albergar a estas personas en condiciones mucho mejores. Una gran parte de los internados no tenía recursos económicos y eran considerados locos, de quienes no se podía esperar una recuperación según los calificados médicos de esa época. Muchos eran inmigrantes que habían llegado a los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX. El hospital estaba dividido en zonas para mujeres y para hombres. También tenía separados en un sector a los pacientes que consideraban más violentos. La vida en el hospital Wheeler era una experiencia mixta. La institución ofreció oportunidades inauditas para que los pacientes se divirtieran, como una bolera en el sótano, un cine e incluso clases de manualidades. Sin embargo, también había un lado oscuro en las actividades de Wheeler. Los internados sufrían maltratos excesivos por parte de los médicos, quienes les proporcionaban drogas muy fuertes y los sometían a sesiones de electroshock, a las que llamaban el bombardeo, que se administraban sin sedación y eran tan fuertes que llegó a romper la columna a algunos pacientes durante las convulsiones y fueron sometidos a baños de hielo. El sanatorio fue cerrado en 1995, por lo que actualmente se encuentra abandonado y fue declarado como un sitio de interés histórico, y como una gran parte de los cadáveres no fueron reclamados, tuvieron que habilitar un terreno anexo como una especie de cementerio, en el que colocaron aproximadamente unas 6.000 tumbas. Se calcula que aproximadamente 55.000 pacientes pasaron por las instalaciones de este psiquiátrico estatal, y se estima que más de la mitad de ellos murieron internados en medio de la soledad y la desidia de los doctores que debían velar por el bienestar físico y emocional. En el momento de cerrar el centro, la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York le asignó a un empleado del hospital la tarea de revisar todos los edificios del centro psiquiátrico para intentar determinar qué objetos debían salvar. El empleado abrió una puerta ubicada dentro de un ático y, para su sorpresa, se encontró con más de 400 valijas que contenían pertenencias de antiguos pacientes. Las maletas se habían almacenado cuando sus dueños ingresaron a Wheeler en algún momento entre 1910 y 1960. John Crispin es un fotógrafo que a principios de la década de los 80 comenzó a fotografiar los edificios abandonados en Wheeler. Se enteró de esta colección de valijas en 1995 y en 2011 volvió al lugar abandonado para tomar nuevas imágenes. Él dijo que su objetivo era documentar la colección de la forma más completa posible y mostrar que los pacientes eran seres humanos reales, con vidas que iban más allá de su diagnóstico con problemas de salud mental. Fotos personales, utensilios de aseo personal, cubiertos para comida, documentos, pastillas, ropa, zapatos, periódicos, revistas y libros son algunas de las pertenencias que fueron encontradas en las valijas. Lamentablemente, el contenido de muchas de las maletas deja claro que muchos de los pacientes creían que su estancia en el asilo sería temporal. Craig Williams del Museo del Estado de Nueva York fue quien adquirió las más de 400 valijas, y finalmente cada caja y su contenido fueron catalogados para su almacenamiento en la colección permanente de dicho museo. En 2004 este museo organizó la exposición Las vidas que dejaron atrás maletas del ático de un hospital estatal. Debido a las leyes de privacidad de Estados Unidos, no ha sido posible saber mucho sobre los pacientes más allá de lo que se encuentra en sus maletas. En los últimos
últimos años se han realizado tours anuales a pie por el asilo Wheeler en Nueva York. Sin embargo, el estado es cada vez más indeciso para permitir a los turistas entrar a la propiedad debido a la construcción derrumbada. En este momento el futuro de este edificio es incierto, pero sin duda alguna es uno de los lugares más aterradores de Estados Unidos, pues además de tener un aspecto desolador y apocalíptico, se dice que todavía se pueden sentir las almas de los pacientes que ahí murieron y que nunca fueron identificados. Aún así es un recordatorio del pasado, pues nunca se olvidarán los horribles maltratos que sufrieron los pacientes de este psiquiátrico y otros a lo largo del mundo en esa época. Hashima, la isla fantasma de Japón. Hashima, conocida popularmente como Isla Fantasma de Japón o Isla Acorazada, es uno de los lugares más escalofriantes, catastróficos, decadentes y siniestros de todo el mundo. Poca gente ha oído hablar de esta sorprendente isla apocalíptica que un día llegó a ser uno de los lugares más prósperos de todo Japón. Con solo 400 metros de largo por 150 de ancho, esta isla ciudad abandonada y situada a 20 kilómetros de las costas de Nagasaki llegó a registrar datos y hechos históricos sorprendentes. La historia de la isla de Hashima tiene su origen en 1887 con el descubrimiento de una gran veta de carbón situada a 200 metros en el subsuelo marino. Fue la empresa japonesa Mitsubishi la encargada de construir dos túneles de 150 metros de profundidad para explotar el yacimiento. Debido a la alta calidad del carbón encontrado y la gran cantidad del mismo que se podría extraer, la empresa decidió comprar la isla en 1890. Poco después, para aumentar el proceso de extracción, Mitsubishi decidió instalar en la isla una ciudad con todos los servicios necesarios para los trabajadores y sus familias. Décadas más tarde, la isla se había convertido en una isla industrial. Esto dio inicio a la leyenda de Hashima, pero Hashima tuvo un periodo bastante oscuro y sangriento durante la década de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial. Ante la escasez de mano de obra japonesa, debido a que casi todos los hombres estaban en el frente de batalla, decidieron tomar a los prisioneros como mano de obra en Hashima para poder continuar con la extracción del carbón. Los prisioneros fueron obligados a trabajar en la mina hasta su lecho de muerte. 1300 prisioneros murieron por hambre, cansancio, derrumbamientos y suicidios ante la desesperanza. Muchos llegaban incluso a tirarse al mar con la intención de alcanzar las costas de Nagasaki, pero los 20 kilómetros que separaban ambas costas son insalvables a nado. Después de la guerra, la economía subió y la demanda de carbón también. Hasta 6.000 personas llegaron a vivir en la isla durante la década de 1960, momento de su mayor apogeo. En este periodo, la isla ciudad llegó a tener la densidad de población más alta del planeta. Eso sí, no había ningún vehículo, ya que no eran necesarios por las pequeñas dimensiones de la isla. Para protegerla de los tifones que habitualmente la sacudían, Mitsubishi decidió amurallar su perímetro como si de una fortaleza medieval se tratara. El resultado fue una especie de castillo industrial en el mar de Japón, superpoblado y extremadamente próspero. Hashima era una ciudad minera que, a pesar de sus reducidas dimensiones y alta densidad de habitantes, contaba con servicios muy avanzados para su época. Contaba con un hotel, 25 tiendas, una gran escuela, guardería, un hospital, varios casinos, numerosos restaurantes, pistas de tenis, oficinas de correos, una comisaría de policía e incluso un bordel. Mitsubishi había creado una ciudad llena de vida y convivencia, pero a su vez también algo parecido a un hormiguero carente de naturaleza ni espacio vital. Pero a pesar de ello, gracias a los buenos sueldos que la empresa japonesa otorgaba a los trabajadores que explotaban la mina, la demanda de familias que querían trasladarse a ella era constante, pues era una ciudad próspera y un núcleo de la economía en Japón. Con el tiempo, Hashima se convirtió en un verdadero símbolo y orgullo del crecimiento y desarrollo japonés, todo un referente de modernidad y prosperidad que llegó a representar a la sociedad japonesa de la época. Pero, ¿cómo llegó a convertirse este próspero lugar en una ciudad apocalíptica? Sencillamente, el petróleo comenzó a sustituir al carbón en la industria, y la demanda bajó hasta tal punto que tuvieron que cerrar la mina. Fue a finales de la década de 1960 cuando poco a poco la demanda del carbón fue cayendo. El anuncio de la finalización de la extracción de carbón por parte de Mitsubishi se dio a conocer el día 15 de enero de 1974. Solo fueron necesarios 3 meses desde ese momento para que Hashima quedara completamente deshabitada. En poco tiempo, la naturaleza penetró en la ciudad, pasando de ser un lugar donde la vegetación era completamente inexistente a una isla salvaje llena de vida, lo que le da ese aspecto apocalíptico. Entre muchas cosas se puede ver cómo muchos de los objetos y utensilios de los habitantes de Hashima fueron abandonados, siendo hoy en día verdaderas reliquias de los años 70. De alguna forma se puede encontrar un parecido entre esta ciudad japonesa y la de Chernobyl. La imagen de abandono de una vida entera olvidada entre cemento y construcciones es bastante desoladora. En el año 2012, James Bond pisó la isla para hacerla formar parte de algunas escenas de la película Skyfall. En el año 2017, otra producción, esta vez coreana, fue rodada en Hashima. La historia fue la explotación
invasión por parte de Japón hacia los prisioneros coreanos. La película se llama The Battle Shiba Island. Hashima está fuera de los sitios turísticos de Japón como templos y grandes ciudades modernas. Sin embargo, desde hace pocos años varias son las empresas que ofrecen excursiones a Hashima con bastante éxito. La isla se ha convertido en un lugar de estudios e investigaciones. Se analiza cómo es el comportamiento de las construcciones de cemento y el avance de la naturaleza sin la presencia del ser humano. La única forma de llegar a Hashima es contratando una excursión con una de las agencias de turismo que realizan el servicio. Las personas que han ido quedan impresionadas, pues hoy en día Hashima es un lugar que literalmente asusta a quien lo visita, dando la impresión de haber llegado a una escena desoladora de la serie de zombies de Walking Dead. El abandonado Hotel del Salto en Colombia. El Salto del Tequendama es una de las bellezas naturales que rodean a Bogotá, situado apenas a 30 kilómetros de la capital colombiana en el municipio de Soacha. Se trata de una cascada que cae 157 metros de altura desde un frondoso precipicio lleno de vegetación y bosque a un abismo rocoso. Los miles de turistas que visitan la zona también hacen una parada en otro punto de referencia cercano, el abandonado Hotel del Salto. El lujoso Hotel del Salto abrió sus puertas en 1928 para recibir a los viajeros adinerados que visitaban el área de Salto del Tequendama. Situado justo enfrente de la cascada y en el borde del acantilado, ofreció una vista impresionante a sus huéspedes. Sin embargo, durante las siguientes décadas el río Bogotá se contaminó y los turistas perdieron gradualmente su interés por la zona. El hotel finalmente cerró a principios de los 90 y desde entonces quedó abandonado. Además, el hecho de que muchas personas en el pasado eligieran ese lugar para quitarse la vida hizo que muchos crean que el hotel está embrujado. Pero para entender cómo pasó de ser un hotel a un castillo abandonado y después en un museo, primero debemos conocer su historia. La magnífica edificación fue obra del arquitecto Pablo de la Cruz. Se construyó entre 1923 y 1927. También se le atribuyó parte de su diseño a Carlos Arturo Tapias. La decoración de esta casa es típica del estilo republicano. Hace parte de la generación de la bella época con mucha influencia francesa. Tiene aproximadamente 1470 metros cuadrados. La casa solía ser una estación de tren y mucha gente venía a ver la cascada del Salto por su majestuosidad. Entonces, en aquel tiempo surge como una necesidad de hacer un hospedaje. El presidente de Colombia en ese entonces, el general Pedro Nel Ospina, decidió emprender la construcción La Casona, construida junto al precipicio y protegida del mismo gracias a una baranda de piedra que aún se mantiene en pie. Fue rápidamente reconvertida en hotel que abrió sus puertas al público en 1928. Era un alojamiento de lujo de 5 pisos, 10 habitaciones y un par de baños compartidos. Allí se reunía la clase alta colombiana para hacer fiestas y reuniones. Tanto hombres como mujeres debían ir vestidos siempre de traje y vestido de gala. La casa duró como hotel hasta los años 50, cuando pasó a ser propiedad particular. El represamiento de las aguas del río Bogotá, sumado al crecimiento excesivo de la población, hizo que las aguas del río fueran irreversiblemente contaminadas. A partir de ese momento, algunas personas decidieron quitarse la vida en la cascada, pues la muerte era segura no solo por la caída, sino por la toxicidad de las aguas del río. Esto conllevó a que el lugar fuera estereotipado como el lago de los muertos, y de esa manera fue perdiendo progresivamente su atractivo turístico. Al cerrar y abandonarse a su suerte, se convirtió en el lugar más fantasmagórico de Colombia. Durante este tiempo de abandono, el hermoso edificio levantado en piedra en un estilo francés colonial tomó un aspecto un poco tenebroso, pues la naturaleza lo devoró completamente. Además, era imposible no recordar todas las historias de terror que llevaba a sus espaldas este abandonado hotel. Posteriormente, la propiedad fue vendida para funcionar como restaurante hasta mediados de los 80. Luego fue abandonada hasta el año 2009. Durante este tiempo sufrió actos vandálicos, ritos espirituales y fue incendiada. Esta serie de eventos desafortunados al final entristecieron una obra arquitectónica digna de admirar y hasta pusieron en riesgo su colapso. Por muchos años fue uno de los reclamos más interesantes para los amantes de lo sobrenatural, de ahí que sean muchos los que siguen acudiendo al hotel incluso ahora que es museo. El imponente hotel que un día fue el centro de cuentos y leyendas de horror, hoy lucha por desmontar esas historias de espantos y mostrarse renovado como un museo, pues aún en medio de la ruina, la granja ecológica El Porvenir empezó un proceso para adquirir la construcción y restaurarlo. El 20 de septiembre de 2018, el Ministerio de Cultura lo declaró como bien de interés cultural en el ámbito nacional. Aún así, puede ser que los fantasmas sigan levitando por sus salones. El abandonado cine ópera en la Ciudad de México. El cine ópera, ubicado en la Ciudad de México, en la Serapio Rendón de la Colonia San Rafael y a día de hoy abandonado, fue un emblemático edificio que dejó huella en la historia cultural de la ciudad. Este recinto arquitectónico fue planeado y construido tras el éxito de la época de oro en México. Félix Nuncio y Manuel Fontal fueron los encargados de levantar los cimientos del cine. Su principal objetivo era que el cine ópera representara el Art Deco, así que con balcones, marcos, lámparas preciosas y escaleras sublimes esto fue posible. Dos esculturas de mujeres con máscaras teatrales en sus manos
nos daban la bienvenida a un cine que en poco tiempo se convirtió en uno de los lugares de moda de Ciudad de México. Durante su inauguración la noche del 11 de marzo de 1949, los espectadores se sentían en otro planeta, impactados por la elegancia que se respiraba en cada rincón del edificio. Disfrutaron de la película Una familia de tantas del director Alejandro Galindo. Conforme pasaban los días, los habitantes de la capital no dejaban de hablar del cine, era el tema de conversación de todos los vecinos de la zona e incluso de lugares más alejados. Su popularidad aumentó a tal grado que estuvo de pie por 44 años, convirtiéndose en uno de los lugares más icónicos y visitados de la capital. Fue un importante lugar de encuentro para los amantes del séptimo arte. Durante sus primeros años el cine ópera fue todo un éxito, sin embargo hacia la década de 1970 comenzó su declive. La caída de popularidad ligada a que la zona en la que se situaba comenzó a llenarse de negocios no demasiado lícitos provocó que la afluencia de público fuera cada vez menor. Más tarde un fuerte terremoto despertó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, el cual terminó con el esplendor que había tenido por muchos años este cine. Y es que tras el terremoto de 8 grados de esa fatídica mañana, el cine ópera sufrió severos daños. Entre los destrozos del cine, el más llamativo fue la gran pantalla, la cual se desprendió de su ubicación y cayó al suelo partiéndose. A la desgracia del terremoto siguió una época de abandono. Las grietas que quedaron en la estructura del edificio hicieron que el lugar perdiera la popularidad y el esplendor que lo caracterizaba y fue cerrado. Sin embargo, 8 años después, en 1993, tras una renovación, el edificio volvió a abrir al público, esta vez ya no como cine, sino como un espacio para que se llevaran a cabo conciertos. Conocidas bandas como Los Héroes del Silencio llegaron a actuar en el cine ópera, también Human Drama, Love and Rockets y Bauhaus. Fue el 12 de octubre de 1998 cuando la banda británica Bauhaus ofreció un concierto que había sido anunciado de forma masiva en el cine ópera. La organización anunció la actuación de la banda británica como el evento de la década. Rápidamente las entradas se agotaron. Por un lado, con lleno total, algunos jóvenes cumplían su sueño de ver a una de sus bandas favoritas. Sin embargo, fuera del lugar, muchos otros fanáticos de la agrupación sufrían, pues una intensa lluvia había comenzado y ya no había boletos para entrar al recinto, lo que despertó su ira. Los jóvenes comenzaron a exigir que se les dejara entrar al lugar, lo que provocó que la situación se saliera de control. Los jóvenes comenzaron a planear entrar a fuerzas al lugar para ver a la banda británica. Entre empujones, golpes y descontrol, los jóvenes lograron entrar al lugar y ver a la banda. Aquel suceso demostró el poco control de aforo y escasas medidas de seguridad con las que contaba el cine ópera desde que se había reconvertido en sala de conciertos. Así las cosas, el mismo 12 de octubre del año 1998, el cine ópera cerró sus puertas y pasó a manos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde entonces este recinto quedó abandonado. Han sido varias las propuestas para revivir el antiguo edificio, todo un recordatorio de una época gloriosa del cine mexicano. Sin embargo, ningún proyecto se ha materializado y de momento tampoco hay esperanzas de que así suceda. Este cine es una de las emblemáticas construcciones que perduran en la memoria colectiva de los habitantes de Ciudad de México. Sin embargo, el esplendor y elegancia que algún día tuvo sigue opacado, pues luce abandonado, descuidado y un poco terrorífico. Hoy en día aquellas dos esculturas siguen en pie, aunque muy lejos de lucir como sus mejores tiempos. El abandonado reino de Wilber en Japón. Somos conscientes de que los japoneses están acostumbrados a realizar parques temáticos sobre cualquier cosa que se les antoje, y esta no fue la excepción. Situado a 2 horas y media de distancia de Tokio en Japón, se encuentra el parque temático abandonado Reino de Wilber, un parque que se basó en la novela Los viajes de Wilber de Jonathan Swift, y que desde su cierre tiene un aspecto escalofriante. En el año 1997, a la sombra del majestuoso Monte Fuji, fue inaugurado el Reino de Wilber. Sin embargo, una serie de desaciertos económicos y una pésima toma de decisiones convirtieron a este parque temático en una verdadera pesadilla. La característica más notable del parque fue una estatua de 45 metros de largo de Lemuel Wilber, representando aquel momento en el que el gigante fue atrapado por los diminutos habitantes de Lilliput. El parque fue abierto en el año 1997 y cerró pronto en el 2001 debido a la falta de visitantes y problemas financieros. El Reino de Wilber fue respaldado por un banco llamado Niigata Shu Bank, que más tarde se derrumbó en un mar de préstamos tóxicos e improductivos. El banco recibió la orden de abandonar todos aquellos activos no rentables con los que contaba, de los cuales el Reino de Wilber era uno de ellos. Este banco prestó a la empresa gestora del parque un aproximado de 350 millones de dólares. También se creía que el Reino de Wilber cerró debido a su desafortunada ubicación. Por alguna razón retorcida, los desarrolladores del parque decidieron construir el parque en la región de Akigahara, la misma zona en la que se encuentra el bosque de los suicidios del mismo nombre, el cual es el segundo lugar con más
suicidios en el mundo. Además, como si esto fuera poco, a pocos metros del parque se encontraba la población de Kamukuishiki, que se hizo mundialmente conocida por ser el cuartel central del culto apocalíptico Aum Shinrikyo, responsables de los ataques terroristas con gasarín en el metro de Tokio en el año 1995, que costó la vida a 13 personas y dejó 1100 heridos. Algunos habitantes de la villa afirman que todavía se puede sentir el hedor producido por la antigua planta de producción de esa fatal sustancia. El reino de Wilbur no fue en realidad un parque estilo Six Flags, lo más parecido a las atracciones y montañas rusas de los habituales parques de atracciones eran una pista y un circuito de trineo no exactamente ideales para los niños. De hecho, este parque no fue sitio de masivos eventos, pues tal vez toda esa proximidad al bosque de los suicidios y a la fábrica de gas disuadió a los organizadores de programar eventos ahí. Luego de ser clausurado, el lugar entró en ruinas y todavía subsistían algunas atracciones a las que el abandono y el paso del tiempo les dio un aspecto realmente tenebroso, pues la imagen de una escultura de 45 metros en estado de abandono realmente parece una escena sacada de una película de terror. Lamentablemente, tras 6 años de abandono, el reino de Wilbur fue demolido en el año 2007, quedando a merced de curiosos que ahora buscan entre sus ruinas partes de la gigantesca escultura. Sin embargo, lo único que se puede ver son algunos cimientos expuestos y algún pedazo de cemento. Si no fuera por estas imágenes estéticas e inquietantes, pocos sabrían lo que había al pie del monte Fuji, un pueblo de criminales y un bosque de suicidios. En definitiva, desde sus inicios este parque estuvo condenado al fracaso. Hasta aquí llegamos con la segunda parte de algunos de los lugares abandonados más aterradores del planeta. No olvides compartir y darle like si te gustó el video. Déjame en los comentarios qué otros lugares aterradores conoces. Aquí te estoy dejando mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y recuerda que un misterio puede estar más cerca de lo que te imaginas.